El viento se movía por los desolados jardines de Thornfield Manor como una elegía susurrada, llevando consigo el aroma de las hojas moribundas y el invierno que se aproximaba, y bajo la luz mortecina del final del otoño, el gran edificio de piedra se erguía contra el cielo oscurecido como un monumento a la tristeza misma. La mansión había sido una vez la joya del condado, sus salones de baile llenos de vida con música y risas, sus jardines rebosantes de rosas que parecían florecer en desafío al clima del norte. Pero esos días habían pasado a la memoria, dejando atrás solo el cascarón de la grandeza. Ventanas que miraban inexpresivamente a través de los páramos, pasillos que resonaban con el vacío y habitaciones envueltas en fundas de Holanda como cadáveres esperando ser enterrados. Dentro del frío abrazo de la mansión residía su señor, Adrian Blackwood, quinto duque de Thornfield, un hombre de 30 años cuyo corazón se había calcificado en algo más duro e inflexible que los muros de piedra que lo rodeaban. Los sirvientes hablaban de él en susurros, llamándolo el duque silencioso, pues se movía por su hogar ancestral como un espectro, sus pasos apenas audibles sobre los suelos de mármol, su presencia anunciada solo por el frío que parecía seguirlo de habitación en habitación. Aún era un hombre apuesto, con cabello oscuro tocado por una prematura plata en las sienes y ojos de un gris tan pálido que parecían casi incoloros bajo ciertas luces, pero su rostro llevaba las líneas severas de alguien que había olvidado hace mucho tiempo cómo sonreír, y había una lejanía en su mirada que desanimaba incluso al más audaz a intentar una conversación. En esta tarde en particular, estaba sentado en su estudio, una habitación revestida de roble oscuro y llena de volúmenes encuadernados en cuero que nadie leía nunca. El fuego en el hogar ardía bajo, a pesar del frío que se adentraba, pues Adrian Blackwood no parecía notar la temperatura, ni la comodidad, ni ninguno de los pequeños placeres que hacían la vida soportable. Ante él, sobre el enorme escritorio, yacía la correspondencia de su administrador, asuntos que requerían su atención, decisiones que afectaban a cientos de inquilinos y sirvientes, pero su mente divagaba desde las ordenadas columnas de cifras hacia la ventana surcada por la lluvia y la oscuridad más allá. Había construido este aislamiento cuidadosamente, ladrillo a ladrillo, palabra por palabra retenida, construyendo a su alrededor una fortaleza que nadie podía penetrar. Y se decía a sí mismo que era necesaria esta terrible soledad, pues la alternativa era la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad sólo llevaba a la traición, la humillación y un dolor tan exquisito que no podía soportar arriesgarse a sentirlo de nuevo. La difunta duquesa Cassandra le había enseñado esa lección con una eficiencia brutal, y la había aprendido bien, quizás demasiado bien, pues ahora ya no podía distinguir entre la autoprotección y la autodestrucción, entre proteger su corazón y sepultarlo en vida. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. 60 millas al sur. En una casa solariega mucho más modesta que Thornfield, pero llena de considerablemente más calidez, Eleanor Ashworth estaba sentada ante su pianoforte en el salón matutino, sus delgados dedos moviéndose sobre las teclas de marfil con la gracia inconsciente de la larga práctica, extrayendo del instrumento una melodía a la vez melancólica y esperanzadora, una pieza de Schubert que su difunta madre había amado. Tenía 22 años,
Poseía una belleza delicada que se revelaba lentamente en lugar de impresionar a primera vista. Un suave cabello castaño que atrapaba reflejos dorados bajo el sol, ojos de un cálido color avellana que reflejaban sus emociones con honestidad transparente, y un rostro que llevaba la dulzura de quien había conocido el amor y aún creía en su posibilidad a pesar de la evidencia que se acumulaba en contra de tal fe. La música era el refugio y la pasión de Eleanor, el lenguaje a través del cual expresaba lo que las palabras no podían capturar, y había albergado sueños, quizás tontos pero no por ello menos preciados, de un matrimonio basado en el afecto y el respeto mutuo, de un hogar lleno de niños y risas y las pequeñas alegrías domésticas que sus padres habían compartido antes de la muerte de su madre 3 años atrás. Esos sueños yacían ahora en ruinas a sus pies, hechos añicos por la voz temblorosa de su padre mientras le explicaba la situación esa misma mañana. Las inversiones fallidas, las deudas crecientes, la amenaza de perder su hogar y lo poco que quedaba de su respetabilidad, y la solución que se había presentado en forma de una carta de los abogados del duque de Thornfield. Sir Robert Ashworth no era un mal hombre, simplemente uno débil, un baronet que nunca había dominado del todo el arte de administrar el dinero o de enfrentar verdades desagradables, y mientras estaba de pie ante su hija en su estudio, incapaz de mirarla a los ojos, explicando que el duque buscaba una esposa de cuna adecuada y estaba dispuesto a saldar todas sus deudas a cambio de su mano, Eleanor sintió que su corazón se contraía con un dolor que era a la vez agudo y extrañamente familiar, como si se hubiera estado preparando para este momento toda su vida. Sabía del duque, por supuesto, pues su reputación se había extendido por todo el condado como la escarcha sobre el cristal de una ventana. El duque silencioso, que había perdido a su primera esposa por un escándalo y la tisis, que se había recluido en Thornfield Manor y solo salía para los asuntos más esenciales, de quien se decía que poseía una fortuna tan vasta como profunda era su frialdad. Su padre hablaba de deber, de obligación familiar, de la seguridad que tal unión proporcionaría, pero Eleanor escuchó bajo sus palabras la desesperación de un hombre que se ahoga aferrándose a la única cuerda a su alcance, incluso si esa cuerda estuviera hecha de espinas, y comprendió con terrible claridad que no tenía elección, no realmente, pues negarse sería condenar a su padre a la prisión por deudas y a sí misma a un destino potencialmente mucho peor que un matrimonio sin amor con un duque. Dejó que la música se desvaneciera, sus manos cayendo inmóviles sobre las teclas, y cuando finalmente habló, su voz era firme, a pesar de las lágrimas que nublaban su visión, aceptando el acuerdo con la tranquila dignidad que era su gracia particular. Incluso mientras su corazón susurraba su protesta contra un futuro que se extendía ante ella como un camino invernal, frío, interminable y desprovisto de la calidez que tanto había anhelado encontrar. La boda tuvo lugar en una gris mañana de diciembre, cuando el cielo colgaba bajo y pesado sobre la antigua capilla de Thornfield, amenazando con una nieve que nunca llegó a caer, y Eleanor estaba de pie en el altar, con un vestido de seda marfil que había pertenecido a su madre, sintiendo como si asistiera a su propio funeral en lugar de a su boda, pues el hombre a su lado bien podría haber estado tallado en mármol por toda la calidez que mostraba. Adrian Blackwood pronunció sus votos con una voz carente de inflexión, sus pálidos ojos grises fijos en algún punto más allá del altar en lugar de en su novia. Y cuando llegó el momento de colocar el anillo en su dedo,
Su contacto fue tan breve e impersonal que podría haber sido un extraño cumpliendo con un deber desagradable en lugar de un esposo reclamando a su esposa. La propia voz de Eleanor tembló al repetir las sagradas palabras que unían su vida a la de él, y buscó desesperadamente en su rostro alguna señal del hombre bajo el hielo, algún destello de emoción o reconocimiento de que este momento tenía un significado más allá de un contrato legal, pero no encontró nada, solo esa terrible vacuidad que parecía negar su propia existencia. El desayuno de bodas que siguió fue un ejercicio de formalidad insoportable, celebrado en el gran comedor de Thornfield, donde los lacayos se movían silenciosamente entre el puñado de invitados, su padre, pálido y nervioso, evitando su mirada, el abogado del duque, algunos parientes lejanos que habían venido por obligación más que por afecto, y la palpable ausencia de alegría o celebración que debería haber marcado tal ocasión. Adrian se sentó a la cabeza de la mesa, respondiendo a los brindis de rigor con apenas un asentimiento, sin comer nada, bebiendo menos, todo su porte irradiando una frialdad que parecía bajar la temperatura de la propia habitación, y cuando Eleanor intentó captar su mirada, esperando algún momento privado de conexión, él giró la cabeza como si ella no hubiera hablado, como si fuera invisible. La interminable comida finalmente terminó, y mientras la tarde de invierno se desvanecía en la noche, Eleanor se encontró siendo conducida por el ama de llaves, la señora Brennan, a través de los vastos pasillos de Thornfield hasta las cámaras de la duquesa. Habitaciones que habían sido preparadas apresuradamente para su llegada, y comprendió por la expresión amable pero compasiva de la anciana que éste iba a ser su dominio, separado y distante de los propios aposentos del duque en el ala este. La cena le fue llevada en una bandeja, pues Adrian se había retirado inmediatamente a su estudio después de que los invitados partieran, sin ofrecer explicación, ni despedida, ni siquiera una mirada en su dirección, y Eleanor se sentó sola en el ornamentado dormitorio que ahora era suyo, rodeada de muebles que habían pertenecido a la primera duquesa, vistiendo un camisón destinado a una noche de bodas que no ocurriría, y finalmente se permitió llorar. Lloró por sus sueños perdidos, por la soledad que se extendía ante ella como un invierno sin fin, por la comprensión de que se había vendido a una prisión más aislante de lo que cualquier muro de piedra podría crear, pero a medida que las lágrimas amainaban y el fuego se consumía en la chimenea, Eleanor sintió algo endurecerse dentro de ella, un núcleo de resiliencia que no sabía que poseía, y hizo un voto silencioso de que soportaría esto, que mantendría su dignidad, que encontraría alguna manera de hacerse una vida dentro de estos fríos muros, incluso si esa vida no se pareciera en nada a la que había imaginado, pues ahora era la duquesa de Thornfield, y no permitiría que la crueldad de este hombre la destruyera por completo. Los días que siguieron a la boda se asentaron en un patrón de aislamiento tan profundo que Eleanor a veces se preguntaba si se había convertido en un fantasma que rondaba los pasillos de Thornfield, visible solo para los sirvientes que hacían reverencias nerviosas cuando la encontraban, invisible para la única persona cuyo reconocimiento anhelaba a pesar de sí misma. Adrian mantenía su silencio como si fuera un voto sagrado, tomando sus comidas en su estudio o en la biblioteca, organizando su horario para que sus caminos se cruzaran con la menor frecuencia posible, y cuando el azar los ponía cara a cara en algún pasillo o en la gran escalera, ofrecía el más breve de los asentimientos antes de darse la vuelta, su expresión tan impenetrable como los antiguos muros de piedra de la mansión. Eleanor intentó, en esas primeras semanas, romper la distancia entre ellos,
intentando conversar durante el desayuno, cuando se levantaba lo suficientemente temprano para interceptarlo, comentando sobre el clima o la finca o cualquier cosa que pudiera provocar más que respuestas monosilábicas, pero sus esfuerzos fueron recibidos con un desdén tan frío que pronto los abandonó, su dignidad negándose a permitirle mendigar migajas de interacción humana de un hombre que parecía decidido a negar su existencia. Los sirvientes se movían por la casa con una incómoda conciencia de la situación, sus ojos bajos cuando Eleanor aparecía, sus susurros enmudeciendo cuando ella se acercaba, y ella comprendió que se había convertido en un objeto de lástima, la joven duquesa atrapada en un matrimonio que apenas era un matrimonio, atada a un hombre que la trataba con menos calidez de la que mostraba a su caballo o a sus perros. Fue durante uno de sus vagabundeos solitarios por las interminables habitaciones de Thornfield, desesperada por alguna ocupación que llenara las horas huecas, que Eleanor descubrió la sala de música en el segundo piso del ala sur, una gran cámara con altas ventanas que daban a los jardines desnudos por el invierno y un magnífico pianoforte que permanecía en silencio bajo una capa de polvo. La habitación había estado claramente abandonada durante años, sábanas cubriendo los muebles, telarañas colgadas como encaje en las esquinas, el aire con esa particular pesadez de los espacios olvidados durante mucho tiempo, pero Eleanor sintió que algo despertaba dentro de ella al ver ese instrumento, una chispa de esperanza de que podría reclamar una pequeña parte de sí misma, incluso en esta prisión creada por su esposo. Pasó la tarde limpiando la habitación ella misma, rechazando las ofertas de ayuda de los sirvientes, necesitando el trabajo físico para ocupar unas manos que anhelaban tocar las teclas del piano, y cuando finalmente se sentó ante el instrumento y levantó la tapa, sus dedos temblando al encontrar las posiciones familiares, el sonido que emergió estaba ligeramente desafinado, pero dolorosamente hermoso, llenando la habitación vacía y los espacios aún más vacíos de su corazón con algo que se parecía al consuelo. A partir de ese día, Eleanor se retiraba a la sala de música cada tarde, tocando durante horas, perdiéndose en Mozart, Beethoven y Bach, los compositores convirtiéndose en sus únicos compañeros en una casa que se sentía más como un mausoleo que un hogar, y aunque no lo sabía, no podría haberlo sabido, su música se filtraba a través de los muros y pasillos de Thornfield, llegando a oídos que se negaban a reconocer su presencia, pero que no podían silenciar por completo el sonido de su soledad transformada en melodía. La vida de Eleanor en Thornfield se asentó en un ritmo nacido de la necesidad más que de la satisfacción, sus días estructurados en torno a rutinas que daban forma al vacío en que se había convertido su matrimonio, y cada mañana se despertaba antes del amanecer para caminar sola por los jardines cubiertos de escarcha, su aliento empañando el aire invernal mientras se movía entre los rosales desnudos y pasaba junto a la fuente helada, encontrando en la soledad algo que se parecía a la paz, o al menos a la ausencia de dolor activo. Las tardes pertenecían a la sala de música, esas preciosas horas en las que podía perderse por completo en el lenguaje de la melodía y la armonía, sus dedos danzando sobre las teclas del piano con creciente confianza a medida que el instrumento se convertía en una extensión de su propia voz, diciendo todas las palabras que su esposo se negaba a escuchar, y progresó desde las piezas simples de su niñez a composiciones más complejas que exigían su completa atención, sin dejar espacio para la soledad que esperaba en los márgenes de su conciencia. Las cenas las tomaba sola
en el pequeño comedor contiguo a sus aposentos, ya que el comedor formal se había convertido en un espacio que evitaba su grandeza, solo enfatizando la vacuidad de su posición, y leía mientras comía, perdiéndose en novelas que prometían finales felices que ya no creía posibles para sí misma. Pero lo que Eleanor no sabía, no podría haber sabido, era que Adrian la observaba desde las ventanas de su estudio. Sus ojos, siguiendo su progreso por los jardines cada mañana, observando la rectitud de su espalda y la colocación deliberada de cada paso, viendo en sus paseos solitarios una dignidad que lo avergonzaba y fascinaba a la vez. Se decía a sí mismo que su vigilancia era simplemente el deber de garantizar la seguridad de su esposa en los senderos helados, pero en las horas más oscuras de la noche, cuando el sueño lo eludía, Adrian se veía obligado a enfrentar la verdad de que se sentía atraído por ella a pesar de su determinación de permanecer distante, que algo en su silenciosa fortaleza apelaba a las partes de sí mismo que había enterrado bajo años de amargura e ira. Los recuerdos acudían sin ser llamados en esas horas de vigilia, imágenes de Cassandra que todavía tenían el poder de herir, incluso después de 3 años en su tumba. Su primera esposa, que había sido todo belleza dorada y encanto resplandeciente cuando se casaron, que había cautivado a la sociedad londinense con su ingenio y gracia, y que había revelado su verdadera naturaleza sólo después de que se pronunciaran los votos matrimoniales y hubiera asegurado su posición como duquesa. Adrian todavía podía oír su risa burlona resonando por estos mismos pasillos, todavía podía ver el desprecio en sus ojos cuando lo miraba, todavía podía sentir la abrasadora humillación de descubrir su aventura con su propio primo, llevada a cabo con tal descaro que los sirvientes lo supieron antes que él, y el peor momento, el que todavía lo atormentaba, había sido la noche en que la confrontó, y ella se había reído en su cara, diciéndole que se había casado con él por su título y su fortuna, pero que nunca podría amar a un hombre tan frío, tan insensible, tan fundamentalmente indigno de afecto genuino. Ella había arrojado sus intentos de ternura de vuelta a él como armas, burlándose de cada palabra vulnerable que había pronunciado, de cada gesto de amor que había ofrecido, hasta que él había aprendido a no sentir nada en absoluto, a encerrar su corazón en un hielo tan grueso que nadie podría alcanzarlo de nuevo, y cuando Cassandra había muerto en un accidente de equitación, mientras corría para encontrarse con su amante, Adrian solo había sentido un sombrío alivio de que su humillación pudiera finalmente terminar. Había jurado entonces nunca permitir que otra mujer se acercara lo suficiente como para herirlo, nunca exponerse a esa agonía particular de nuevo. Y cuando su abogado le había presentado el acuerdo con Eleanor Ashworth, un matrimonio de conveniencia para asegurar un heredero y nada más, Adrian había aceptado con la convicción de que se estaba protegiendo a sí mismo, de que su crueldad hacia Eleanor era una autodefensa justificada, de que mantenerla a distancia era la única manera de asegurarse de que nunca volvería a experimentar el dolor aniquilador que Cassandra le había infligido. Pero al observar a Eleanor ahora a través del cristal cubierto de escarcha, viéndola detenerse junto a la fuente helada para mirar al cielo gris, con una expresión de tristeza tan profunda que atravesaba incluso su armadura cuidadosamente construida, Adrian sintió que algo cambiaba dentro de él, una fisura en el hielo que había construido alrededor de su corazón. Y se apartó de la ventana con manos que temblaban ligeramente, diciéndose a sí mismo que no significaba nada, que no cambiaba nada, incluso mientras sabía,
con una certeza que lo aterraba, que Eleanor Ashworth no era Cassandra, y que su castigo hacia ella por los pecados de su primera esposa era una crueldad que, en última instancia, podría destruirlos a ambos. Los meses pasaron con la lenta inevitabilidad de la escarcha invernal que se arrastra por el cristal, y Eleanor sintió el peso de su aislamiento instalarse en sus huesos, manifestándose en el hundimiento de sus mejillas y las sombras bajo sus ojos, su figura volviéndose más delgada a pesar de la riqueza de las cocinas de Thornfield, pero mantuvo su dignidad con una ferocidad que la sorprendió incluso a ella misma, manteniendo la cabeza alta cuando se movía por los pasillos de la mansión, negándose a que los sirvientes vieran cómo sus miradas compasivas la herían, y fue la señora Brennan, la anciana ama de llaves que había servido en Thornfield durante 40 años, quien se convirtió en la aliada inesperada de Eleanor, la mujer mayor comenzando a demorarse cuando traía el té de Eleanor, haciendo pequeñas observaciones sobre el clima o la finca que gradualmente evolucionaron hacia conversaciones más largas. La señora Brennan nunca habló directamente de la frialdad del duque, pero hacía cuidadosos comentarios sobre su primer matrimonio, cómo Cassandra había sido hermosa como una pintura y igual de fría, cómo toda la casa había sido testigo de la destrucción sistemática de la fe de un buen hombre en el amor. Y Eleanor entendió que el ama de llaves le estaba ofreciendo un regalo, el contexto que podría ayudarla a comprender los muros que su esposo había construido, aunque comprenderlo no hacía que vivir detrás de esos muros fuera más fácil de soportar. La idea se le ocurrió a Eleanor una noche mientras cenaba sola, la absurdidad de su situación golpeándola con renovada fuerza, que ella y Adrian vivían bajo el mismo techo, llevaban el mismo nombre, estaban unidos por la ley y la iglesia el uno al otro, y sin embargo llevaban sus vidas como lo harían dos extraños, y se dio cuenta de que si no actuaba, si no forzaba algún reconocimiento de su existencia compartida, los años podrían pasar en este estado congelado, y así, a la mañana siguiente, buscó a Adrian en su estudio, su corazón latiendo con fuerza mientras llamaba a la pesada puerta de roble, y cuando la voz ronca de él la invitó a entrar, lo encontró detrás de su enorme escritorio, con papeles esparcidos ante él, su expresión cambiando de sorpresa a cautela ante su inesperada aparición. Eleanor mantuvo su voz firme mientras hacía su petición, explicando que si bien entendía su preferencia por la privacidad, seguramente debían mantener ciertas apariencias por el bien de la finca y sus posiciones en la sociedad, y que si no estaría de acuerdo en que cenar juntos una vez por semana sería apropiado, una pequeña concesión a la propiedad que acallaría los chismes de los sirvientes y presentaría un frente unido al mundo más allá de los muros de Thornfield, y observó la guerra que se desarrollaba en sus facciones. El deseo de negarse luchando con su arraigado sentido del deber y la apariencia, hasta que finalmente, después de un silencio que se prolongó tanto que Eleanor pensó que podría romperse por la tensión, Adrian dio un único y rígido asentimiento de consentimiento. Su primera cena juntos el jueves siguiente fue un ejercicio de incomodidad exquisita. Eleanor con su mejor vestido en un extremo de la larga mesa de comedor, Adrian con traje de noche formal en el otro, la distancia entre ellos tanto física como metafórica, y comieron en absoluto silencio, roto solo por el tintineo de la plata contra la porcelana y los suaves pasos de los sirvientes que servían cada plato con evidente nerviosismo, pero Eleanor lo consideró una victoria de todos modos, este reconocimiento forzado de su existencia. Esta pequeña brecha en la fortaleza del aislamiento de Adrian, y cuando se retiró a sus aposentos esa noche, se permitió creer que quizás,
Con paciencia y persistencia, aún podría encontrar una manera de alcanzar al hombre que se había unido a ella en nombre, pero la había rechazado en todos los demás aspectos. Aunque no podría haber sabido entonces cuántas cenas silenciosas de jueves pasarían antes de que los muros entre ellos finalmente comenzaran a resquebrajarse. El invierno descendió sobre Thornfield Manor con una finalidad que igualaba la frialdad del matrimonio de Eleanor, los terrenos transformándose en un paisaje de silencio blanco, donde incluso los árboles desnudos parecían contener la respiración contra el viento amargo. Y fue durante una de sus cenas de los jueves, ahora en su tercer mes de incómoda regularidad, que Eleanor se dio cuenta con una certeza que le provocó una oleada de alegría y pavor por sus venas de que estaba embarazada, los signos inconfundibles para una mujer que había ayudado a cuidar a sus hermanas casadas durante sus confinamientos, y pasó la semana siguiente en un estado de animación suspendida, insegura de cómo compartir esta noticia con un esposo que apenas reconocía su existencia, pero sabiendo que el deber exigía que le informara del heredero que él se había casado para que ella le proveyera. Cuando llegó el siguiente jueves, Eleanor se vistió con especial cuidado, sus manos temblando mientras su doncella abrochaba los botones de su vestido, y descendió al comedor con el corazón martilleando contra sus costillas, tomando su asiento habitual en el extremo más alejado de la mesa y esperando hasta que el primer plato hubiera sido servido y los lacayos se hubieran retirado antes de hablar, su voz firme a pesar del caos de emociones en su interior, mientras decía simplemente, formalmente, que tenía noticias importantes que compartir, que los médicos habían confirmado que esperaba un hijo, que un heredero para Thornfield llegaría a principios del verano. Eleanor observó el rostro de Adrian mientras la comprensión amanecía. Vio la conmoción que parpadeó en sus facciones como un relámpago iluminando un cielo oscuro, su tenedor congelándose a medio camino de su boca y sus ojos grises abriéndose antes de que su expresión se cerrara una vez más, volviendo a la máscara impasible que llevaba como una armadura, y después de un momento que se extendió hasta la eternidad, dio un único y seco asentimiento, dejó sus cubiertos con deliberada precisión, se levantó de su asiento y salió del comedor sin una palabra, la puerta cerrándose detrás de él con un suave clic que de alguna manera se sintió más final que si la hubiera cerrado de un portazo. Eleanor se quedó sola en la mesa, los platos intactos enfriándose ante ella, y sintió que las lágrimas que había estado conteniendo, finalmente, se derramaban, corriendo silenciosamente por sus mejillas, mientras colocaba una mano sobre su vientre a un plano, y en ese momento experimentó la plena complejidad de su situación, el amor feroz e inmediato que sentía por la pequeña vida que crecía dentro de ella, luchando con el profundo dolor de que este niño nacería en una casa sin calidez, que criaría a su hijo o hija rodeada de riqueza y privilegios, pero desprovista de lo único que Eleanor siempre había creído esencial, el amor de un padre y la felicidad de una madre entrelazados. En los días que siguieron, Eleanor se encontró hablando en voz alta al niño cuando estaba sola, sus manos descansando sobre su vientre mientras caminaba por los jardines de invierno o se sentaba en la sala de música, contándole a su bebé sobre el mundo que le esperaba, sobre la belleza de las flores de primavera y el sol de verano, sobre la música y la risa y toda la alegría que ella de alguna manera, imposiblemente, encontraría la forma de proporcionarle a pesar de la frialdad que impregnaba los pasillos de Thornfield. Y fue durante uno de estos momentos solitarios que Eleanor comenzó a cantar, su voz suave al principio, vacilante.
una canción de cuna que su propia madre le había cantado en la infancia, y encontró en el acto de cantar algo que la oración no le había proporcionado, un sentido de conexión y propósito, una manera de verter todo su amor frustrado en algo que importaba, y desde ese día en adelante, cantarle a su hijo nonato se convirtió en el refugio de Eleanor, la única cosa pura en un matrimonio que no le había dado nada más. A medida que el invierno se profundizaba y el embarazo de Eleanor avanzaba de sus primeros meses a la evidencia visible de una nueva vida, se encontró atraída cada vez con más frecuencia a la sala de música, ese santuario de madera pulida y teclas de marfil donde la luz de la tarde se inclinaba a través de altas ventanas e iluminaba las motas de polvo que danzaban en el aire como diminutos espíritus. Y fue aquí donde pasó la mayor parte de sus días, sus dedos moviéndose sobre el pianoforte con creciente confianza mientras reaprendía las piezas que había amado en su niñez. Pero más que tocar, Eleanor cantaba, su voz fortaleciéndose con cada semana que pasaba, mientras vertía en la melodía todo el amor que no podía expresar de ninguna otra manera, las canciones de cuna fluyendo de sus labios como oraciones ofrecidas a la pequeña vida que crecía bajo su corazón. Las canciones se convirtieron en su conversación con el niño, su manera de decir todas las cosas que anhelaba decir, promesas de devoción y protección, seguridades de que aunque este bebé nacería en una casa fría, nunca carecería del calor de una madre, y Eleanor descansaba sus manos sobre su vientre, gradualmente redondeado mientras cantaba, sintiendo a veces el aleteo de un movimiento que los médicos le decían que era simplemente su imaginación tan temprano en su confinamiento, pero que ella elegía creer que era su bebé respondiendo al sonido de su voz, reconociendo el vínculo entre ellos que no necesitaba palabras para ser profundo. Lo que Eleanor no sabía, no podría haber sospechado en su aislamiento, era que su voz había encontrado otro oyente, que Adrian había desarrollado el hábito de encontrarse en el pasillo fuera de la sala de música durante las horas de su canto, atraído allí por una compulsión que no podía explicar ni resistir, y se quedaba en las sombras con la espalda contra la pared, los ojos cerrados, dejando que el sonido lo envolviera como una marea que amenazaba con erosionar las cuidadosas fortificaciones que había construido alrededor de su corazón. Y en esos momentos, robados de escucha, Adrian sintió que algo cambiaba dentro de él, un ablandamiento peligroso, una grieta en el hielo que anhelaba y temía con igual intensidad. La música lo atormentaba de maneras que no había anticipado, siguiéndolo a su estudio, donde ya no podía concentrarse en los asuntos de la finca, a su dormitorio, donde el sueño lo eludía y yacía mirando al techo mientras la voz de Eleanor resonaba en su memoria, y se encontró atormentado por imágenes de ella sola en esa sala de música, cantándole a su hijo con una ternura que nunca había conocido, ofreciéndole a su bebé todo lo que él le había negado, amor, calidez y la promesa de felicidad, y el contraste entre la gentil devoción de Eleanor y su propia crueldad fría comenzó a obrar sobre él como el agua sobre la piedra, lenta, inexorablemente desgastando su convicción de que el aislamiento era seguridad, que negarse a sentir era lo mismo que negarse a ser herido. Adrian se decía a sí mismo que su interés era meramente práctico, que un hombre tenía derecho a saber que la madre de su heredero gozaba de buena salud y un estado de ánimo estable, que escucharla cantar era simplemente una forma de monitorear su condición sin la incomodidad de una pregunta directa, pero sabía, en las cámaras más profundas de su corazón, donde la verdad aún vivía,
a pesar de sus intentos de enterrarla, que eran mentiras que se decía a sí mismo para justificar un comportamiento que lo aterraba, esta necesidad de escuchar su voz, esta creciente obsesión con la mujer que había intentado con tanto ahínco ignorar. Y a medida que febrero daba paso a marzo y la figura de Eleanor comenzaba a mostrar la clara evidencia de su embarazo, Adrian encontró que sus vigilias fuera de la sala de música se alargaban, su batalla interna se volvía más desesperada, dividido entre la seguridad de su silencio y la peligrosa, seductora atracción de la conexión que Eleanor ofrecía, no a él sino a su hijo, una conexión que envidiaba y anhelaba compartir, aunque todavía no podía encontrar el coraje para salir de las sombras hacia la luz. La tormenta llegó un jueves a finales de marzo, con una ferocidad que parecía igualar la agitación que se gestaba dentro de los muros de Thornfield Manor, el viento aullando como una bestia herida mientras azotaba las antiguas piedras y lanzaba láminas de lluvia helada contra los cristales de las ventanas. Y a pesar de la furia del clima, Eleanor mantuvo sus rutinas diarias con una determinación que rayaba en la terquedad, su embarazo ahora lo suficientemente visible como para que se moviera con la deliberación cuidadosa de una mujer que lleva una carga preciosa, una mano a menudo descansando protectoramente sobre la curva de su vientre mientras navegaba por los pasillos de la mansión. Adrian se encontró observándola más abiertamente ahora, ya sin molestarse en esconderse en los portales o detrás de las cortinas, aunque ella no parecía notar su observación, tan absorta estaba en su propio mundo de propósito gentil, y en esta mañana particularmente azotada por la tormenta, fue testigo de algo que se alojaría en su pecho, como una astilla abriéndose camino hacia su corazón. Eleanor había estado descendiendo la escalera principal cuando la joven Mary, una doncella de no más de 16 años, apareció corriendo por la esquina con un montón de ropa de cama, demasiado apresuradamente, con demasiado descuido, y la colisión inevitable envió a la muchacha por los suelos, los platos de porcelana que habían estado equilibrados sobre la ropa de cama, estrellándose contra el suelo de mármol en una explosión de sonido que resonó por el vestíbulo de entrada como un cañonazo, y Adrian observó desde el rellano de arriba cómo Mary comenzaba a sollozar, su rostro arrugándose de terror mientras se apresuraba a recoger los pedazos rotos, esperando claramente el despido o algo peor, pues la porcelana rota significaba dinero perdido, y los errores en Thornfield nunca habían sido tratados con misericordia. Lo que sucedió a continuación hizo que Adrian contuviera el aliento, pues Eleanor, a pesar de su condición, a pesar del terreno traicionero creado por los fragmentos esparcidos, se arrodilló cuidadosamente junto a la niña que lloraba, sus movimientos lentos y torpes con el peso que llevaba, y colocó una mano suave en el hombro de Mary, hablando con una voz demasiado baja para que Adrian escuchara las palabras, pero lo suficientemente clara en su tono de consuelo y tranquilidad, y juntas las dos mujeres, duquesa y sirvienta, recogieron los pedazos rotos, mientras Eleanor continuaba su flujo de palabras tranquilizadoras, en un momento incluso logrando sacar una sonrisa temblorosa de la muchacha. Adrian se quedó helado en el rellano, observando cómo Eleanor ayudaba a Mary a ponerse de pie, cómo insistía en que la muchacha no se preocupara por los platos, cómo la despedía con una palmadita en el brazo y palabras que obviamente eran de amable perdón, y sólo después de que Mary se hubo alejado apresuradamente, Eleanor se permitió una pequeña mueca de incomodidad mientras se presionaba una mano en la parte baja de la espalda y la otra en su vientre, estabilizándose antes de continuar su interrumpido viaje escaleras abajo. En ese momento,
observando la silenciosa amabilidad de su esposa hacia una sirvienta que tenía todas las razones para temer un castigo, Adrian sintió que algo se rompía dentro de él, una fisura abriéndose en el páramo helado de su corazón, pues se dio cuenta con una claridad asombrosa de que la gentileza de Eleanor no era debilidad ni ingenuidad, sino una fuerza que él nunca había poseído. El coraje de permanecer suave en un mundo duro, de ofrecer gracia donde el juicio habría sido más fácil, y la comprensión lo obligó a enfrentar una verdad incómoda que en su determinación de protegerse del dolor se había convertido en lo que más despreciaba, frío y cruel, e infligiendo sufrimiento a alguien que no merecía nada de eso, y por primera vez desde que la traición de Cassandra había convertido su corazón en piedra, Adrian sintió vergüenza, ardiente y ácida, quemando las justificaciones que había construido como una fortaleza alrededor de su conciencia. Esa noche, el sueño eludió a Adrian por completo, y se encontró paseando por los pasillos de Thornfield Manor como un espíritu inquieto, sus pasos resonando contra los suelos de mármol, mientras el reloj de pie en el vestíbulo de entrada daba la medianoche, luego la 1, luego las 2, marcando las horas de su tormento con una precisión implacable, y quizás fue el agotamiento o quizás fue el creciente peso de la vergüenza que se había asentado en su pecho desde que presenció la amabilidad de Eleanor con la joven Mary. Pero los pies de Adrian lo llevaron sin ser llamados por el pasillo oeste hacia la sala de música, atraído allí por una fuerza a la que ya no tenía la fuerza para resistir, y al acercarse lo escuchó, el sonido que había estado atormentando sus sueños y horas de vigilia por igual, la voz de Eleanor elevándose en una canción, dolorosamente hermosa en la quietud de la casa dormida. Se detuvo fuera de la puerta, que estaba ligeramente entreabierta, permitiendo que una rendija de luz dorada de lámpara se derramara en el pasillo oscuro, y a través del hueco pudo verla, a su esposa, sentada al pianoforte con la espalda parcialmente vuelta hacia él, una mano descansando sobre las teclas aunque no estaba tocando, la otra mano curvada protectoramente sobre la curva de su vientre, que ahora era inconfundiblemente redondo bajo la suave tela de su bata, y estaba cantando una canción de cuna que nunca antes había oído, la melodía inquietante y dulce, las palabras hablando de un amor incondicional y eterno, promesas hechas a una niña aún no nacida, pero ya atesorada más allá de toda medida. Adrian se quedó paralizado, su corazón martilleando contra sus costillas mientras Eleanor cantaba sobre cómo mantendría a su bebé a salvo de todo daño, cómo le enseñaría a la niña a reír y amar y ver la belleza en el mundo, cómo la soledad nunca tocaría esta vida que llevaba, porque el amor de una madre sería refugio suficiente contra cualquier tormenta, y en su voz Adrian escuchó no sólo devoción, sino también soledad, un aislamiento profundo que reflejaba el suyo propio, pues cantaba como una mujer que sabía lo que significaba estar sola incluso en una casa llena de gente, que entendía que el silencio podía ser su propia forma de sufrimiento, y sin embargo, a pesar de su dolor, a pesar de la frialdad con la que la había tratado, la voz de Eleanor permanecía gentil, llena de esperanza, prometiéndole a su hija una calidez que a ella misma le había sido negada. La canción hablaba de enseñarle al bebé a cantar, de llenar sus días de música y alegría, de crear felicidad con cualquier material que la vida proveyera. Y Adrian se dio cuenta con una fuerza asombrosa de que Eleanor le estaba prometiendo a su hija que sería madre y padre a la vez, que ella le proporcionaría todo el amor que este bebé necesitaría porque no esperaba nada de él.
Había aprendido a no esperar nada. Había aceptado que criaría a su hija en el invierno emocional que él había creado, y la comprensión fue un cuchillo en su corazón, pues escuchó en sus palabras tanto una fuerza feroz como una tranquila resignación, la determinación de una mujer que había sido quebrada, pero se negaba a romperse por completo, que transformaría su propio sufrimiento en protección para la vida inocente que dependía de ella. A medida que la canción de cuna llegaba a su fin, la voz de Eleanor, quebrándose ligeramente en la nota final, se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra su vientre, susurrando palabras demasiado suaves para que Adrian las oyera, pero claramente tiernas, claramente amorosas, y observó cómo las lágrimas se deslizaban por sus mejillas, capturando la luz de la lámpara al caer, evidencia del dolor que llevaba con tanta dignidad, la soledad que transformaba en canciones de esperanza. Y Adrian sintió que algo fundamental cambiaba dentro de él, el hielo alrededor de su corazón comenzando a resquebrajarse en serio ahora, fisuras extendiéndose como relámpagos a través del vidrio congelado, y supo, de pie allí en las sombras fuera de la sala de música, que había llegado a un precipicio, que ya no podía mantener la distancia que había creado, que la gentil persistencia de Eleanor y su feroz amor maternal finalmente habían roto los muros que había construido, y la elección ante él era simple y aterradora: dar un paso adelante hacia la luz o retirarse para siempre a la oscuridad de su propia creación, arriesgar su corazón de nuevo o condenarlos a todos a una vida de aislamiento. Y mientras Eleanor comenzaba otra canción de cuna, su voz espesa por las lágrimas, pero aún cantando, aún ofreciendo amor a su hija, a pesar de todo, Adrian se encontró incapaz de moverse, congelado entre el miedo y el anhelo, escuchando el sonido que lenta, inexorablemente, lo estaba llamando de vuelta a la vida. La decisión le llegó a Adrian no como una elección racional, sino como una compulsión irresistible, su mano moviéndose para empujar la puerta de la sala de música antes de que su mente pudiera construir los muros de miedo que lo habían mantenido prisionero durante tanto tiempo, y las bisagras crujieron suavemente, el sonido cortando la canción de cuna de Eleanor como una cuchilla a través de la seda, y ella se detuvo a mitad de la frase, su cabeza girando bruscamente hacia la entrada, sus ojos abriéndose de par en par con sorpresa al verlo allí de pie en el umbral, este esposo que había sido una presencia fantasmal en su vida, una estatua fría que pasaba en los pasillos, y por un largo momento simplemente se miraron el uno al otro a través de la extensión de la sala de música, la luz de la lámpara proyectando sombras danzantes en las paredes, mientras el reloj de pie en el lejano vestíbulo marcaba los segundos de su silencio con una precisión implacable, y Adrian vio el miedo parpadear en el rostro de Eleanor, rápidamente enmascarado, pero no lo suficientemente rápido, la cautela instintiva de alguien que había aprendido a no esperar nada y, por lo tanto, no podía ser decepcionada, y la visión de ese miedo, el saber que ella le tenía miedo a su propio esposo, envió una nueva ola de vergüenza estrellándose en su pecho. Intentó hablar, sus labios separándose, pero no salieron palabras, su garganta constreñida por meses de silencio forzado y años de distancia emocional practicada, y se quedó allí, luchando como un hombre que había olvidado la mecánica misma del habla humana, sus manos apretándose y abriéndose a sus costados, mientras Eleanor lo observaba con esos ojos abiertos, una mano aún descansando protectoramente sobre su vientre, como si protegiera a su hija de cualquier tormenta que pudiera estar a punto de desatarse, y Adrian,
sintió el terrible peso de toda su crueldad presionando sobre él, cada saludo ignorado, cada desdén frío, cada momento en que había elegido el hielo sobre la humanidad, ahora acumulado en una carga que apenas podía soportar. La palabra, cuando finalmente llegó, emergió apenas como un carraspeo, áspera y poco practicada, su voz extraña incluso para sus propios oídos, después de meses de hablar solo cuando era absolutamente necesario, y nunca a ella, nunca a Eleanor, y logró solo 2 palabras, inadecuadas y vacilantes, pero que representaban todo lo que tenía para ofrecer en este momento de aterradora vulnerabilidad. «Continúa», susurró, y luego, con un tremendo esfuerzo, como si cada sílaba le costara algo precioso, «por favor». Las lágrimas que habían estado amenazando en las comisuras de los ojos de Eleanor ahora se derramaban libremente por sus mejillas, capturando la luz de la lámpara mientras trazaban caminos por su rostro. Y ella lo miró como si fuera una aparición, algo imposible hecho manifiesto, y Adrian pudo ver sus manos temblando donde descansaban, una en el pianoforte y otra en su vientre, y se dio cuenta de que tenía miedo de creer que esto era real, miedo de esperar que el silencio entre ellos finalmente pudiera romperse, y el saber que la había reducido a este estado, que su propia esposa no podía confiar ni siquiera en este pequeño gesto, le hizo querer caer de rodillas y pedir perdón por pecados que sólo ahora comenzaba a comprender plenamente. Pero Eleanor, su Eleanor, demostró una vez más la fuerza que la había sostenido durante meses de aislamiento, y después de un momento de vacilación, inspiró con un temblor y comenzó a cantar de nuevo, su voz vacilante al principio, pero fortaleciéndose con cada nota. La canción de cuna reanudando su suave melodía, y Adrian, incapaz de soportar su propio peso por más tiempo, entró en la habitación con piernas inestables y se dejó caer en una silla cerca de la puerta, tan lejos de ella como el espacio lo permitía, sin atreverse a acercarse más. Todavía no, pero lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra, cada matiz de emoción en su voz, mientras le cantaba a su hija, y escuchó con los ojos cerrados y las manos aferradas a los brazos de la silla, como si se anclara a algo sólido, mientras el mundo que había construido tan cuidadosamente comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Los muros que había construido con amargura y traición demostraron no ser rivales para la simple y devastadora belleza de la voz de Eleanor, cantando sobre el amor, la esperanza y las promesas a una niña que, si Adrian podía encontrar el coraje, tendría un padre digno de tal devoción. La noche siguiente, cuando el reloj dio las 8 y la casa se sumió en su acostumbrada quietud, Adrian se encontró una vez más de pie fuera de la sala de música, su corazón latiendo con una desconocida mezcla de anticipación y temor, y cuando abrió la puerta, Eleanor levantó la vista del pianoforte con una expresión que era a partes iguales sorpresa y algo más suave, algo que podría haber sido esperanza, aunque rápidamente desvió la mirada como si temiera presumir demasiado, y él entró sin hablar, acomodándose en la misma silla que había ocupado la noche anterior, y después de un momento de vacilación, Eleanor comenzó a cantar, su voz tentativa al principio, pero ganando fuerza a medida que se desarrollaba la canción de cuna. Y Adrian escuchó con los ojos cerrados, y así comenzó un patrón que se repetiría cada noche durante las siguientes semanas, Adrian apareciendo en la puerta de la sala de música tan puntualmente como si fuera convocado por campanas, Eleanor ofreciendo sus canciones, mientras él se sentaba en silencio, sin intercambiar palabras entre ellos, pero su presencia misma una forma de comunicación,
un reconocimiento de que algo había cambiado en el paisaje congelado de su matrimonio, por sutil, por frágil que fuera. Los sirvientes se dieron cuenta, por supuesto, pues los sirvientes siempre se dan cuenta de tales cosas, y Adrian sorprendió a Mary susurrando a uno de los lacayos en el pasillo. Vio las miradas significativas intercambiadas entre la cocinera y el mayordomo cuando pasaba por el comedor, y la señora Brennan, el ama de llaves, cuya sabiduría provenía de décadas de observar los dramas íntimos de la aristocracia, lucía una sonrisa de tranquila satisfacción cada vez que se encontraba con Eleanor en los pasillos, y una vez, cuando Adrian la pasó en las escaleras, tuvo la audacia de darle un asentimiento de aprobación, como si fuera un estudiante que finalmente hubiera comprendido una lección que ella había estado tratando de enseñarle durante meses, y descubrió que ni siquiera podía sentir irritación por su presunción, pues había verdad en su mirada sabia, verdad en la idea de que de hecho estaba aprendiendo algo, reaprendiendo algo que había olvidado en los años desde la traición de Cassandra, el conocimiento simple pero profundo de que la conexión humana, aunque peligrosa, también era necesaria, que los muros construidos para mantener fuera el dolor también mantenían fuera toda posibilidad de alegría. Eleanor, por su parte, comenzó a relajarse en estos rituales nocturnos. Sus hombros ya no se tensaban tan visiblemente cuando él entraba, su voz volviéndose más segura a medida que pasaban las noches, y a veces, cuando una frase particular de la melodía la conmovía, cerraba los ojos y se perdía por completo en la canción, olvidando su presencia por completo. Y esos eran los momentos que Adrian más atesoraba, cuando podía observarlas indefensas, ver el amor puro que animaba sus facciones cuando le cantaba a su hija, y comenzó a comprender que lo que estaba presenciando no era una actuación, sino una oración. Las canciones de Eleanor, una forma de devoción, una manera de verter todo el amor que se le había negado la oportunidad de darle a él en la pequeña vida que crecía dentro de ella, y la comprensión fue a la vez humillante y devastadora, pues vio claramente ahora cuánto había desperdiciado, cuánta calidez había rechazado, cuán cruelmente había castigado a Eleanor por crímenes cometidos por otra mujer en otra vida. A medida que febrero daba paso a marzo y los primeros indicios de la primavera comenzaban a tocar los jardines de Thornfield Manor, la nieve derritiéndose para revelar una tierra que había estado congelada durante meses, Adrian notó cambios más allá de sus encuentros nocturnos, pequeños cambios en la atmósfera de la casa que sugerían una transformación. Los sirvientes moviéndose con pasos más ligeros, más risas resonando desde las cocinas, flores apareciendo en jarrones por toda la casa, aunque él no había dado tal orden, y entendió que estos cambios emanaban de Eleanor, de su gradual salida del aislamiento que él le había impuesto, de su creciente confianza en que quizás, solo quizás, el invierno de su matrimonio podría no ser permanente, y la señora Brennan, envalentonada por el deshielo que observaba, comenzó a hablar con Adrian más libremente, mencionando de pasada lo bien que se veía Eleanor a pesar de su avanzado embarazo, lo amable que había sido con el personal, cómo toda la casa había llegado a amarla en los meses que había vivido entre ellos, y Adrian escuchó estas observaciones con algo cercano a la vergüenza, dándose cuenta de que su esposa había construido una familia entre los sirvientes de Thornfield Manor, porque él le había negado una con él, que había encontrado calidez en las cocinas y los jardines, porque las cámaras de su propio esposo permanecían frías y cerradas para ella, y sin embargo,
lo había hecho sin quejas, sin amargura, transformando su exilio en comunidad, su soledad en conexión con aquellos a quienes la sociedad habría considerado por debajo de su atención. Y Adrian se encontró pensando, mientras se sentaba noche tras noche escuchándola cantar, que Eleanor poseía una fuerza que nunca había reconocido, una gracia que avergonzaba su propia cobardía, y lentamente, imperceptiblemente al principio, pero con un impulso creciente, su corazón comenzó a descongelarse como el suelo helado de afuera, respondiendo a la persistente calidez de su presencia, a la fuerza gentil pero inexorable de su paciente y silencioso amor. Las palabras llegaron un martes por la tarde a mediados de marzo, cuando los últimos vestigios de la nieve invernal finalmente se habían rendido al insistente calor de la primavera, y Eleanor estaba sentada en la sala de música, con las manos descansando sobre su vientre, observando cómo el atardecer pintaba las ventanas en tonos de ámbar y rosa, y Adrian entró como lo había hecho cada tarde durante semanas, pero esta vez, en lugar de acomodarse inmediatamente en su silla habitual, se detuvo cerca del pianoforte, sus dedos rozando la madera pulida, con una incertidumbre que lo hacía parecer casi un niño, a pesar de las canas que se entremezclaban en su cabello oscuro, y Eleanor lo miró con esos ojos pacientes que habían sido testigos de tanto silencio, y de alguna manera no se habían amargado, y él se aclaró la garganta 1, 2 veces, luchando contra años de constricción emocional practicada antes de finalmente lograr preguntar, su voz oxidada por el desuso en cualquier cosa que se acercara a una conversación genuina. ¿La niña se mueve a menudo? Y la pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, tan simple y sin embargo representando un abismo cruzado, una muralla derribada, y los ojos de Eleanor se abrieron con una sorpresa que rápidamente se transformó en algo más cálido, algo que hizo que el pecho de Adrian se contrajera con una emoción que no podía nombrar del todo. «Se mueve constantemente», respondió Eleanor, su voz suave pero firme, y Adrian notó la gentil corrección. La forma en que ella ya le había asignado un género a su hija en su mente, ya había construido una relación con este pequeño ser que él apenas se había permitido reconocer. Y Eleanor continuó, sus manos moviéndose en círculos inconscientes sobre su vientre, especialmente por las tardes, cuando le canto, parece bailar, puedo sentirla responder a la música, y había asombro en la voz de Eleanor, una alegría tan pura, que hizo que Adrian se avergonzara de cuánto se había perdido, cuántos meses había desperdiciado en un obstinado silencio, mientras este milagro se desarrollaba a pocas habitaciones de su exilio autoimpuesto. Se encontró acercándose, atraído por un impulso que no entendía del todo, y preguntó, las palabras saliendo más fácilmente ahora, como si cada sílaba pronunciada aflojara un poco más el agarre del silencio. ¿Cómo imaginas que será nuestra hija? Y Eleanor sonrió entonces, una sonrisa real que transformó su rostro y le recordó a Adrian que apenas tenía 23 años, que se había casado con una joven llena de sueños y la había ignorado sistemáticamente hasta que esos sueños no tuvieron más remedio que volverse hacia adentro, hacia la niña que no podía rechazar su amor, y ella habló de esperanzas para su hija, de enseñarle música y bondad, de paseos por el jardín y cuentos junto al fuego, pintando un cuadro de un futuro que Adrian no se había permitido imaginar, y él escuchó con una intensidad que lo sorprendió a ambos, haciendo preguntas que llevaban a más preguntas, y antes de que ninguno de los dos se diera cuenta, habían estado hablando durante casi 1 hora, la conversación más larga de su matrimonio, torpe y vacilante, pero real, sustancial, humana,
Cuando Eleanor finalmente se cansó y necesitó descansar, Adrian se encontró diciendo, casi sin pensarlo conscientemente, «Mañana, si el tiempo lo permite, quizás me permitirías acompañarte en tu paseo matutino». Y la invitación surgió rígidamente, formalmente, como si estuviera solicitando una audiencia con un dignatario en lugar de pedir pasar tiempo con su propia esposa. Pero el rostro de Eleanor se iluminó con una felicidad tan sincera que Adrian sintió que algo se rompía aún más en las cámaras heladas de su corazón, y ella aceptó con una gracia que le hizo preguntarse, no por primera vez, qué había hecho para merecer su paciencia, su persistente y silenciosa dignidad frente a su crueldad, y mientras la ayudaba a levantarse del banco del pianoforte, su mano estabilizando su codo con una gentileza que se sentía extraña a su tacto, se encontró pensando que quizás, solo quizás, no era demasiado tarde para convertirse en el esposo que ella merecía, el padre que su hija necesitaría, y cuando salió de la sala de música esa noche, no se retiró inmediatamente a su estudio, como había sido su costumbre durante tantos meses, sino que se quedó en el pasillo fuera de las cámaras de Eleanor, escuchando sus suaves movimientos dentro, y sintió el despertar de algo que había creído muerto dentro de él, algo que podría, con tiempo y coraje, convertirse en amor. Sus paseos matutinos se convirtieron en rituales diarios durante la semana siguiente, Eleanor y Adrian paseando por los senderos del jardín con una proximidad cuidadosa, hablando al principio de temas seguros, el clima y el progreso de las flores de primavera y los asuntos de la finca que requerían su atención, pero en la octava mañana, cuando se detuvieron junto a la fuente donde el hielo todavía se aferraba a los bordes de piedra a pesar del aire más cálido, Eleanor los sorprendió a ambos al preguntar, con voz tranquila pero firme por la determinación, «¿Me hablarás de ella, de tu primera esposa?» Y Adrian sintió que todo su cuerpo se tensaba como si lo hubieran golpeado. Su primer instinto fue retirarse detrás de los muros que lo habían protegido durante tanto tiempo, ofrecer algún comentario cortante que le recordara a Eleanor los límites que estaba transgrediendo. Pero cuando miró su rostro, no vio curiosidad lasciva allí, ni deseo de herir o juzgar, solo una suave seriedad que sugería que preguntaba no para satisfacer un chisme, sino para entender, para conocer al hombre con el que se había casado. Y después de un largo momento durante el cual consideró huir de regreso a la seguridad de su estudio, se encontró en cambio comenzando a hablar, vacilantemente al principio, su voz áspera por la emoción que había enterrado durante años. Le habló de Cassandra, del cortejo vertiginoso que había parecido el destino, la hermosa hija de un conde que lo había elegido a pesar de las ofertas de hombres más ricos y con más títulos, y de lo halagado que se había sentido, de lo ciegamente que la había amado, y luego la revelación gradual de su verdadera naturaleza, las aventuras que apenas se molestaba en ocultar, la risa burlona cuando la confrontó, la forma en que le había dicho que era demasiado serio, demasiado frío, que ninguna mujer podría amar a un hombre tallado en hielo, y cómo esas palabras se habían hundido profundamente en su alma, convenciéndolo de que la culpa era suya, que su propia naturaleza excluía la posibilidad de un amor genuino, y cuando Cassandra había muerto en un accidente de carruaje mientras viajaba para encontrarse con su último amante, Adrian no había sentido dolor, sino un terrible alivio seguido de una culpa aplastante, y había jurado entonces nunca volver a abrirse a tal humillación, nunca darle a nadie el poder de hacerlo sentir tan completamente inútil, y así, cuando se hicieron los arreglos para que se casara con Eleanor, había determinado mantenerla a distancia, nunca permitir la vulnerabilidad, protegerse a sí mismo, aunque significara condenarlos a ambos
a una existencia sin amor, y mientras hablaba, Adrian se dio cuenta de que estaba confesando no solo los hechos de su pasado, sino la fealdad de su propia cobardía. La forma en que había castigado a Eleanor por crímenes que ella nunca había cometido, y cuando finalmente guardó silencio, agotado y en carne viva, no pudo atreverse a mirarla, seguro de que vería disgusto o piedad en sus ojos. Pero Eleanor no habló de inmediato, y cuando finalmente lo hizo, su voz transmitía una comprensión que lo humilló, pues dijo: «Sé algo de lo que significa que te hagan sentir indigno de amor». Y le contó sobre su propia infancia, sobre una madre que había muerto cuando Eleanor apenas tenía 6 años, dejándola al cuidado de un padre que la veía solo como una mercancía para ser intercambiada por seguridad financiera, que nunca le había preguntado qué quería o soñaba, que había arreglado su matrimonio con Adrian sin consultar sus deseos, y cómo había llegado a Thornfield Manor esperando contra toda esperanza que quizás aquí podría encontrar compañía, comprensión, tal vez incluso afecto, solo para descubrir que su esposo había cerrado su corazón tan a fondo que ninguna llave parecía capaz de abrirlo, y sin embargo no había permitido que la amargura la consumiera, sino que había vertido su capacidad de amar en la niña que llevaba, decidida a que su hija nunca dudara de que era querida, que nunca sintiera el frío aislamiento que había definido la propia vida de Eleanor, y mientras Adrian escuchaba su tranquila confesión, comprendió que ambos habían sido heridos, ambos llevaban cicatrices, pero donde él había respondido construyendo muros, Eleanor, de alguna manera, había mantenido su capacidad de ternura, su habilidad para esperar. Y el contraste entre su coraje y su cobardía lo golpeó con una claridad devastadora. Permanecieron juntos junto a la fuente mientras el sol de la mañana subía más alto, y Adrian se encontró buscando la mano de Eleanor, un gesto torpe, hecho con la torpeza de meses de distancia practicada, pero ella lo permitió, sus dedos curvándose tentativamente alrededor de los suyos, y él dijo, su voz apenas un susurro: «He sido injusto contigo, imperdonablemente». Y Eleanor apretó suavemente su mano y respondió: «Ambos hemos estado solos, pero quizás no tengamos que seguir estándolo». Y en ese momento, de pie en el jardín, con la primavera despertando a su alrededor y la mano de Eleanor cálida en la suya, Adrian sintió los primeros verdaderos atisbos de conexión, no el apasionado enamoramiento que había condenado su primer matrimonio, sino algo más tranquilo, más profundo, construido sobre el dolor compartido y la comprensión mutua, y aunque sabía que tenían un largo camino por recorrer antes de poder llamar amor a lo que existía entre ellos, se permitió, por primera vez desde que Eleanor había llegado a Thornfield Manor, creer que tal viaje podría ser posible, que los muros que había construido podrían ser desmantelados, que el hielo alrededor de su corazón podría eventualmente descongelarse por completo, y cuando se volvieron para caminar de regreso hacia la casa, lo hicieron lado a lado, sus manos aún unidas, y Adrian pensó que quizás este pequeño gesto de conexión, esta disposición a ser vulnerable, era el comienzo de algo que podría, con tiempo, paciencia y coraje, transformarlos a ambos. Los días que siguieron a su conversación en el jardín se desarrollaron con una ternura que ni Adrian ni Eleanor habían anticipado, como si sus confesiones compartidas hubieran desbloqueado algo que no podía volver a sellarse, y Adrian se encontró buscando la compañía de Eleanor con un anhelo que habría desconcertado al hombre que había sido apenas unas semanas atrás, uniéndose a ella no solo en sus paseos matutinos, sino apareciendo en la biblioteca cuando leía, en el invernadero cuando cuidaba las primeras flores de primavera,
atraído por su presencia, como una planta que se estira hacia la luz del sol después de un largo invierno, y sus conversaciones se profundizaron, yendo más allá de las cuidadosas cortesías que habían marcado sus intercambios anteriores a discusiones sobre poesía y filosofía, sobre recuerdos de la infancia, tanto atesorados como dolorosos, sobre sueños que habían albergado y decepciones que habían soportado, y Eleanor descubrió que bajo el exterior helado de Adrian yacía una mente de considerable profundidad y sorprendente gentileza, un hombre que podía citar a Wordsworth de memoria y que poseía opiniones firmes sobre la reforma agraria y que se preocupaba por el bienestar de sus inquilinos con una inquietud que contradecía su reputación de frialdad, mientras que Adrian se encontraba cautivado por la tranquila sabiduría de Eleanor, la forma en que podía encontrar belleza en pequeños momentos, sus observaciones sobre la naturaleza humana que revelaban una perspicacia que no había esperado, y una tarde en la sala de música, mientras Eleanor tocaba una sonata de Mozart con su vientre hinchado, dificultándole alcanzar cómodamente las teclas, Adrian se acercó y preguntó, su voz aún con rastros de incertidumbre, ¿puedo? Y cuando Eleanor asintió, sorprendida y complacida, él colocó su mano suavemente sobre la curva de su abdomen, y el bebé pateó contra su palma con tal vigor que Adrian jadeó, sus ojos abriéndose con asombro, y miró a Eleanor con una expresión de vulnerabilidad tan desnuda que ella sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, y él susurró, «Es real, es verdaderamente real», como si hasta ese momento la niña hubiera sido simplemente un concepto abstracto en lugar de un ser vivo, su hija, parte de él y parte de Eleanor, un milagro nacido de una unión que había intentado con tanto ahínco mantener vacía de significado. Y Eleanor cubrió su mano con la suya y dijo suavemente, «Conoce el tacto de su padre». Y Adrian sintió que algo se rompía en su pecho, un torrente de emoción que ya no podía contener ni negar, amor y miedo y una feroz protección, todo mezclado, y se arrodilló junto a la silla de Eleanor, su frente descansando contra su vientre, y la mano de Eleanor se movió hacia su cabello, acariciándolo suavemente mientras él luchaba por controlarse, y en las semanas que siguieron, Adrian comenzó a demostrar su cuidado de maneras pequeñas pero inconfundibles, asegurándose de que el chal favorito de Eleanor estuviera siempre sobre su silla en el salón, ordenando al cocinero que preparara los pasteles de limón que a ella le gustaban, a pesar de que ella afirmaba que no quería ser ninguna molestia, disponiendo que se trajeran cojines adicionales a cada habitación que frecuentaba para que pudiera estar cómoda, y cuando notó su mueca de dolor al subir las escaleras, comenzó a ofrecerle su brazo sin que se lo pidieran, soportando su peso con una solicitud que hacía que los sirvientes intercambiaran miradas cómplices y la señora Brennan sonriera en señal de aprobación, y Eleanor, que había pasado tantos meses hambrienta de cualquier señal de calidez de su esposo, se encontró floreciendo bajo esta atención, sus sonrisas volviéndose más fáciles, su risa regresando, y comenzó a ver en Adrian no al hombre frío que la había ignorado durante meses, sino al alma herida debajo, un hombre capaz de gran ternura que simplemente había olvidado cómo expresarla, que se había convencido a sí mismo de que no sentir nada era más seguro que arriesgarse al dolor, y comprendió que su transformación no era una conversión instantánea, sino un descongelamiento gradual, cada pequeño gesto de cuidado una grieta en el hielo, cada conversación un paso hacia la conexión, y ella respondió a sus esfuerzos con su propia paciencia gentil, nunca exigiendo más de lo que él podía dar,
aceptando cada ofrenda de ternura como la cosa preciosa que era, y de esta manera, a través de momentos acumulados de vulnerabilidad y cuidado, a través de miedos compartidos sobre la niña que venía y una creciente comodidad en la presencia del otro, Adrian y Eleanor comenzaron a construir algo que ninguno de los dos había creído posible cuando Eleanor llegó por primera vez a Thornfield Manor como una novia para un extraño silencioso. Comenzaron a construir no solo la arquitectura de un matrimonio funcional, sino los cimientos de un afecto genuino, y aunque la palabra amor permanecía sin decirse entre ellos, flotaba en el aire como una promesa, esperando el coraje para reclamarla. A medida que el embarazo de Eleanor entraba en sus últimas semanas, su cuerpo se volvió pesado con el peso de la niña que llevaba, sus movimientos ralentizados por la fatiga y la incomodidad física que conlleva dar nueva vida, y se encontró pasando más horas en el salón, descansando en el diván que Adrian había movido allí específicamente para su comodidad, rodeándola de cojines y asegurándose de que el fuego siempre se mantuviera encendido cálidamente, y fue durante estas tranquilas tardes, mientras el crepúsculo descendía sobre Thornfield Manor y las lámparas se encendían contra la oscuridad creciente, que Adrian comenzó un nuevo ritual que conmovió el corazón de Eleanor con su inesperada ternura, pues llegaba al salón después de la cena llevando cualquier libro que estuviera leyendo en ese momento, acomodándose en la silla junto a su diván, y leía en voz alta, su voz profunda, llenando el cómodo silencio con poesía y prosa, con novelas de aventuras y volúmenes de filosofía. Y Eleanor yacía allí escuchando, sus manos descansando sobre su vientre hinchado, sintiendo a su hija moverse y patear en respuesta al sonido de la voz de su padre. Y a veces Eleanor se quedaba ligeramente dormida, arrullada por la lectura de Adrian, solo para despertar y encontrarlo todavía allí, todavía leyendo. Su presencia una tranquila promesa de constancia que nunca se había atrevido a esperar durante esos primeros meses de aislamiento, y una noche, mientras leía de una colección de sonetos de Shakespeare, la voz de Adrian vaciló a mitad de línea, y Eleanor abrió los ojos para encontrarlo mirando el libro en sus manos, su expresión preocupada, y cuando le preguntó suavemente qué pasaba, él cerró el libro y lo dejó a un lado, y después de un largo momento de lucha interna, dijo con una voz espesa por la emoción: «Estoy aterrorizado, Eleanor, aterrorizado de fallarle a nuestra hija, de ser para ella lo que mi propio padre fue para mí, frío y distante e incapaz de mostrar afecto». Y le contó entonces sobre su infancia en Thornfield Manor, sobre un padre que había visto las demostraciones de emoción como una debilidad, que había criado a Adrian con una disciplina rígida y una desaprobación gélida, que nunca le había dicho a su hijo que lo amaba o valoraba, que había muerto cuando Adrian tenía 19 años sin haberlo abrazado nunca, y Adrian temía que esta frialdad fuera de alguna manera hereditaria, que a pesar de su deseo de ser diferente, inevitablemente repetiría el patrón, condenando a su propia hija a la misma crianza sin amor que lo había moldeado en el hombre congelado con el que Eleanor se había casado. Y Eleanor escuchó esta confesión con un corazón que dolía por el niño solitario que Adrian había sido, y extendió la mano y tomó la suya, llevándola a descansar sobre su vientre, donde su hija se movía bajo su palma, y dijo con tranquila convicción: «Tú no eres tu padre, Adrian. Ya lo has demostrado con el cuidado que me muestras, con la forma en que le hablas a nuestra hija incluso ahora, con tu propio miedo a fallarle, pues un hombre que no pudiera amar no se preocuparía por tales cosas». Y le dijo que había visto su transformación durante estas últimas semanas,
había sido testigo de su capacidad para la ternura que había enterrado tan profundamente, y creía con todo su corazón que sería un padre maravilloso, que su hija crecería sabiendo que era querida. Y mientras Eleanor pronunciaba estas palabras de consuelo, Adrian sintió que algo se rompía dentro de él. Toda la culpa y la vergüenza y el autodesprecio que había llevado durante meses, el conocimiento de cuán cruelmente había tratado a esta gentil mujer que sólo merecía amabilidad, y se deslizó de su silla para arrodillarse junto a su diván, y dijo, con la voz quebrada, lágrimas corriendo por su rostro sin control: Eleanor, perdóname, por favor perdóname por el dolor que te he causado, por los meses que te dejé sola y asustada, por mi cobardía y mi crueldad. No tengo derecho a pedírtelo, pero te lo pido de todos modos. Y Eleanor extendió la mano y lo atrajo hacia sí, sus brazos envolviéndolo mientras él lloraba contra su hombro, y ella susurró, te perdono, te perdono. Y se abrazaron allí, bajo la luz de la lámpara, su primer verdadero abrazo, y Eleanor sintió los brazos de Adrian apretarse a su alrededor con cuidado, consciente de su condición, y supo que este momento marcaba el cruce de algún umbral invisible, que cualquier muro que hubiera estado entre ellos finalmente, verdaderamente, estaba cayendo, y cuando Adrian finalmente se apartó, sus ojos rojos, pero su expresión más ligera de lo que nunca la había visto, ahuecó su rostro entre sus manos y dijo, no te merezco, pero te juro, Eleanor, que pasaré el resto de mi vida intentando ser digno de tu perdón, de tu paciencia, de ti. Y Eleanor sonrió a través de sus propias lágrimas y respondió, entonces aprenderemos juntos a ser marido y mujer, a ser padres, a construir la vida que ambos merecemos. Y Adrian asintió y le dio un beso en la frente, tierno y reverente, y en ese gesto Eleanor sintió la promesa de todo el amor que compartirían, de toda la sanación que aún estaba por venir. El parto de Eleanor comenzó en las oscuras horas antes del amanecer, un suave dolor en la parte baja de su espalda que se intensificó gradualmente en olas de dolor que le quitaban el aliento, y despertó a Adrian, quien había empezado a dormir en la cámara contigua para poder estar cerca de ella en estos últimos días, y su rostro palideció de miedo cuando la vio doblada, agarrando el poste de la cama, pero enmascaró su terror y envió inmediatamente a buscar a la partera y al médico, y mientras la casa estallaba en un caos controlado, con los sirvientes corriendo para preparar la sala de partos con agua caliente y sábanas, Adrian regresó al lado de Eleanor y tomó su mano, y cuando la señora Brennan llegó y sugirió amablemente que su gracia podría preferir esperar en su estudio, como era costumbre para los caballeros durante asuntos tan delicados, la respuesta de Adrian fue firme y no admitió discusión. No dejaré a mi esposa. Y así permaneció mientras las horas se alargaban y el parto de Eleanor se volvía más difícil. El bebé negándose a girar correctamente, y la fuerza de Eleanor comenzaba a menguar mientras el dolor se volvía casi insoportable, y Adrian se sentó a su lado durante todo el proceso, sosteniendo su mano, secando su frente con paños fríos, susurrando palabras de aliento incluso cuando su propio miedo amenazaba con abrumarlo, pues podía ver la preocupación en los ojos de la partera, podía escuchar las silenciosas conversaciones del médico sobre complicaciones, y pensó que podría volverse loco con el terror de perderla, a esta mujer que se había vuelto más preciosa para él que su propia vida, y se inclinó cerca de Eleanor durante un breve respiro entre contracciones, y dijo, con la voz quebrada, «Eres la persona más fuerte que he conocido, Eleanor. Puedes hacerlo, creo en ti». Y Eleanor, agotada y asustada, sacó fuerzas de su presencia,
del amor que vio brillar en sus ojos, y cuando llegaron las etapas finales del parto y el médico ladró instrucciones y la partera guió a Eleanor a través de los pujos, la mano de Adrian fue aplastada en su agarre, pero él nunca se apartó, nunca la dejó, y entonces, de repente, hubo un sonido que lo cambió todo, el débil llanto de un recién nacido, y la partera decía: «Una niña, su gracia, una niña sana». Y Adrian observó a través de las lágrimas cómo limpiaban y envolvían a su hija en suaves mantas. Esta pequeña criatura perfecta, con los delicados rasgos de Eleanor y un mechón de cabello oscuro, y cuando colocaron a la bebé en los brazos de Eleanor, ambos llorando de alivio y alegría, Adrian se inclinó sobre ellos, su familia, y miró el rostro agotado pero radiante de Eleanor, y dijo las palabras que había tenido demasiado miedo de pronunciar hasta este momento. «Te amo, Eleanor, te amo con todo mi corazón. Creo que te he amado desde que te oí por primera vez cantarle a nuestra hija, pero era demasiado cobarde para admitirlo». Y Eleanor levantó su mano libre para tocarle el rostro, las lágrimas corriendo por sus mejillas, y susurró: «Yo también te amo, Adrian. Te he amado a pesar de todo, a través de todo el silencio y la distancia. Amé al hombre que esperaba que pudieras llegar a ser, y has superado todas mis esperanzas». Y Adrian la besó entonces, suavemente, reverentemente, y luego miró a su hija, que había dejado de llorar y lo miraba con ojos azul oscuro, y tomó cuidadosamente a la bebé en sus brazos, este frágil milagro, y lloró abiertamente. Sin vergüenza, todos sus muros finalmente y completamente destrozados por la abrumadora fuerza del amor que sentía por esta niña y por la mujer que le había dado la vida, y la señora Brennan, observando desde la puerta, sonrió a través de sus propias lágrimas ante la transformación que había presenciado, pues el duque silencioso ya no era silencioso, y Thornfield Manor había renacido junto con la niña en sus brazos. Las primeras semanas de la vida de Catherine trajeron una transformación a Thornfield Manor de la que los sirvientes hablarían durante años, pues los fríos y silenciosos pasillos que una vez habían resonado con el vacío, ahora resonaban con los suaves llantos de un infante y el gentil murmullo de padres devotos, y Adrian, que había pasado tantos años encerrado en la soledad, ahora parecía incapaz de soportar ni un momento de separación de su esposa e hija, y aparecía en la guardería a todas horas, atraído allí por algún hilo invisible, y Eleanor lo encontraba de pie junto a la cuna de Catherine, simplemente observándola dormir con una expresión de asombro que nunca parecía desvanecerse, y por la noche, cuando la bebé se despertaba llorando, a menudo era Adrian quien se levantaba primero, levantando a Catherine con una ternura que desmentía sus grandes manos, y caminaba por el suelo de la guardería con ella, cantando las canciones de cuna que Eleanor le había enseñado con una voz suave y ligeramente desafinada que, sin embargo, calmaba a su hija hasta que volvía a dormirse, y Eleanor observaba desde la puerta, su corazón tan lleno que le dolía. Viendo a este hombre que una vez había sido incapaz de dirigirle una sola palabra, ahora susurrando promesas de amor y protección a su hija, y durante el día, mientras Eleanor recuperaba sus fuerzas, Adrian le traía a Catherine para que la alimentara, y se sentaba a su lado, con la mano apoyada en el hombro de Eleanor, y hablaban en voz baja de todo y de nada, de sus esperanzas para el futuro de su hija, de los libros que estaban leyendo, de los cambios que querían hacer en la mansión, y gradualmente, a través de estos momentos compartidos de cuidado de su hija, Adrian y Eleanor se enamoraron profunda e irrevocablemente, del tipo de amor construido
no sobre declaraciones apasionadas, sino sobre la tranquila intimidad de las tomas de medianoche, y el agotamiento compartido, y el profundo vínculo de crear vida juntos. Y la mansión misma parecía responder a este cambio, pues Eleanor ordenó que se abrieran las pesadas cortinas para dejar entrar la luz, y llenó las habitaciones con flores del invernadero, y la sala de música, una vez polvorienta y abandonada, se convirtió en el corazón de su hogar, y cada tarde Eleanor tocaba el piano, mientras Adrian se sentaba cerca con Catherine en sus brazos, y la bebé observaba las manos de su madre sobre las teclas con ojos fascinados, ya atraída por la música como su madre, y los sirvientes, que se habían acostumbrado a moverse por la mansión en un silencio temeroso y sigiloso, ahora se encontraban sonriendo mientras trabajaban, pues podían oír risas provenientes del ala familiar, podían ver a su Gracia caminando por los jardines, con su Gracia del brazo y la bebé acurrucada en el otro. Podían presenciar los pequeños gestos de afecto entre el duque y la duquesa, la forma en que él le apartaba un mechón de pelo de la oreja, la forma en que ella apoyaba la mano en su pecho cuando hablaban, y la señora Brennan, que había servido a la familia Blackwood durante 40 años y nunca había visto la mansión tan llena de vida, a menudo hacía una pausa en sus tareas para ofrecer una oración de gratitud por la gentil mujer que había logrado lo que parecía imposible, que había derretido el hielo alrededor del corazón de Adrian no por la fuerza, sino por la paciencia y la gracia silenciosa. Y a medida que la primavera se convertía en verano y Catherine pasaba de ser una diminuta recién nacida a una rolliza y sonriente infanta que alcanzaba el rostro de su padre con manos regordetas y arrullaba al oír cantar a su madre. Adrian a veces se sorprendía a sí mismo, maravillándose del milagro de todo aquello, de lo cerca que había estado de destruir cualquier posibilidad de felicidad por su propio y obstinado dolor, y abrazaba a Eleanor y le susurraba su gratitud al oído, y ella sonreía y le recordaba que ambos habían encontrado el camino a casa, juntos, y que eso era todo lo que importaba ahora. Habían pasado 5 años desde aquella primavera transformadora en que nació Catherine, y Thornfield Manor, en esta dorada tarde de otoño, no se parecía en nada al mausoleo frío y silencioso que una vez había sido, pues los pasillos ahora resonaban con las risas y los pasos apresurados de 3 niños. Catherine, ahora una niña de 5 años de ojos brillantes, con la naturaleza gentil de su madre y el cabello oscuro de su padre, seguida por Thomas, un bullicioso niño de 3 años con la expresión seria de Adrian, que de repente se rompía en la sonrisa más contagiosa, y la pequeña Margaret, de apenas 18 meses, que hacía poco había aprendido a caminar y seguía a sus hermanos mayores con pasos decididos, y la sala de música, una vez polvorienta y abandonada, se había convertido en el corazón de su vida familiar, y en esta tarde en particular, mientras la luz tardía del sol entraba a raudales por las ventanas ahora impecables e iluminaba el piano pulido, Adrian estaba sentado al instrumento con Margaret en su regazo, sus diminutas manos buscando las teclas mientras él tocaba una melodía simple, y Eleanor estaba de pie a su lado, su voz elevándose en una canción, las mismas canciones de cuna que una vez había cantado en soledad, ahora compartidas con alegría. Y Catherine bailaba en círculos sobre la alfombra, sus pequeños pies marcando el ritmo de la música, mientras Thomas giraba hasta marearse y caer entre risas, y Adrian miró a Eleanor mientras tocaba, y el amor en sus ojos era tan evidente que parecía llenar la habitación de calidez. Y ella le devolvió la sonrisa con tal satisfacción que cualquiera que los viera nunca creería que ésta era la misma pareja que había pasado sus primeros meses de matrimonio
en un doloroso silencio, y cuando la canción terminó, Catherine se subió a la otra rodilla de su padre y exigió: «Cuéntanos la historia otra vez, papá, de cómo tú y mamá se enamoraron». Y Adrian intercambió una mirada con Eleanor, esa comunicación privada que comparten las parejas casadas durante mucho tiempo, y dijo: «Tu madre me salvó, pequeña mía». Con su paciencia y su música y su corazón gentil, tomó a un hombre roto y le enseñó a amar de nuevo. Y Eleanor vino a sentarse a su lado en el banco del piano, Thomas trepando a su regazo, y ella añadió suavemente: «Y vuestro padre me enseñó que incluso el invierno más frío finalmente da paso a la primavera, que la sanación es posible si somos lo suficientemente valientes como para intentarlo. Y los niños, demasiado pequeños para entenderlo del todo, pero sintiendo la profundidad de la emoción en las palabras de sus padres, se acurrucaron más cerca, y más tarde, después de que los niños hubieran comido, se hubieran bañado y hubieran sido arropados en sus camas con besos y cuentos, Adrian y Eleanor estaban juntos en la sala de música, su cabeza descansando en su hombro, sus brazos rodeando su cintura, y miraron los jardines que Eleanor había transformado de un yermo descuidado a la belleza, y Adrian dijo en voz baja: «Pienso en el hombre que era cuando llegaste aquí por primera vez, Eleanor, y apenas puedo creer que fuera yo. Estaba tan decidido a permanecer encerrado en mi dolor, tan convencido de que la soledad era más segura que la vulnerabilidad». Y Eleanor se giró en sus brazos para mirarlo, extendiendo la mano para tocar su mejilla con infinita ternura, y respondió: «Ese hombre se ha ido, Adrian, y en su lugar está el esposo que siempre esperé, el padre que nuestros hijos adoran, el hombre que llena nuestro hogar de amor y risas». Y él la besó entonces, profundamente, y con la pasión que había crecido entre ellos a lo largo de los años. Y la mansión que una vez había sido una prisión de silencio se había convertido en un santuario de alegría, cada habitación guardando recuerdos de su creciente amor, cada rincón transformado por la gentil presencia de Eleanor y la completa devoción de Adrian. Y mientras la noche caía sobre Thornfield y la última luz se desvanecía del cielo, la mansión brillaba con calidez desde dentro, un faro de esperanza y sanación, prueba de que incluso los corazones más dañados pueden ser sanados de nuevo a través de la paciencia, la comprensión y el poder transformador del amor. Querido oyente, al cerrar la historia de Adrian y Eleanor, detengámonos a considerar la profunda verdad que yace en su corazón, pues la suya no es simplemente una historia de romance, sino una meditación sobre el extraordinario poder de la paciencia, de la persistencia gentil frente a muros aparentemente insuperables, y hemos sido testigos de cómo un hombre que parecía más allá de la redención, encerrado en la prisión de su propio dolor y traición, fue devuelto a la vida no por la fuerza o las exigencias, sino por la silenciosa constancia de una mujer que se negó a endurecer su propio corazón en respuesta a su frialdad. Y esto nos enseña algo vital sobre la capacidad humana para la transformación, que incluso las almas más dañadas pueden ser sanadas si se les da tiempo, ternura y el espacio para sanar a su propio ritmo. Y el regalo de Eleanor a Adrian no fue su música, aunque esa fue la llave que primero abrió su corazón, ni fue su belleza o su gracia, sino su disposición a seguir siendo plenamente humana frente a su inhumanidad, a mantener su amabilidad cuando se encontraba con la crueldad, a cantar al amor incluso cuando estaba rodeada de silencio, a esperar incluso cuando la esperanza parecía una tontería, y al hacerlo, creó un espacio donde la sanación se hizo posible,
donde los muros que Adrian había construido tan cuidadosamente alrededor de su corazón podían, lentamente, ladrillo a ladrillo, derrumbarse, y esto nos recuerda que nunca debemos juzgar con demasiada dureza a aquellos que parecen fríos, distantes o inalcanzables, pues no podemos saber qué heridas llevan, qué traiciones les han enseñado que la vulnerabilidad es peligrosa, qué dolor los ha convencido de que la soledad es más segura que la conexión, y quizás, en tu propia vida, hay personas que parecen tan inalcanzables como Adrian lo fue una vez. Personas cuyos muros son altos y cuyas defensas son fuertes, y aunque no puedes forzar su transformación, puedes elegir, como lo hizo Eleanor, permanecer gentil en tu persistencia, ofrecer calidez sin exigir que sea devuelta, ver el alma herida bajo el hielo y creer en la posibilidad de la primavera, incluso en el más profundo invierno. Y recuerda también que la transformación rara vez es dramática, que no ocurre en grandes gestos, sino en momentos acumulados, en una mano lentamente extendida, en una palabra cuidadosamente pronunciada, en una presencia mantenida incluso cuando se encuentra con la ausencia, y que la sanación sigue su propio cronograma, negándose a ser apresurada, requiriendo paciencia tanto de los heridos como de quienes los aman. Y al avanzar desde esta historia, que lleves contigo la comprensión de que el amor es a veces una revolución silenciosa, que la redención siempre es posible, que los corazones más fríos pueden ser calentados, que el silencio puede dar paso a la canción, que el invierno siempre, eventualmente, cede ante la primavera, y que encuentres el coraje para ser gentil con aquellos que parecen no merecer la gentileza, para ser paciente con aquellos que ponen a prueba tu paciencia, para creer en la transformación incluso cuando toda la evidencia sugiere que es imposible, y que tus propios muros, cualesquiera que sean, se derrumben a su debido tiempo, y que conozcas la alegría de dar y recibir el tipo de amor que sana, que transforma, que hace íntegro lo que estaba roto, y que descanses bien esta noche, querido oyente, sabiendo que ningún corazón está demasiado dañado para ser reparado, ninguna alma demasiado perdida para encontrar su camino a casa, y si has encontrado significado en esta historia, compártela con aquellos que puedan necesitar escucharla, pues todos conocemos a alguien que construye muros, todos llevamos heridas que necesitan un cuidado gentil, y juntos, a través de historias como estas, nos recordamos mutuamente que la esperanza perdura, que el amor vence, que la paciencia prevalece, y que cada final puede convertirse en un nuevo comienzo si somos lo suficientemente valientes como para creerlo así, y que la paz te encuentre esta noche, que tus sueños sean gentiles, y que despiertes mañana con una fe renovada en el poder transformador de la persistencia, la amabilidad y el amor, traído a ti con gratitud desde Historias del Corazón, donde cada relato nos recuerda nuestra humanidad compartida y nuestra infinita capacidad para la sanación.